Blanco. Sin duda, además, Bukele maneja muy bien el escenario, el shock mediático, ¿no? Es un experto Sí. en esa situación. Y esta ocasión es una ocasión en que su figura y su modelo tiende a tener mucho más alcance en el continente. Ya lo venía teniendo. Por eso que decía, porque hay cosas que son simpáticas. ¿Quién que sufra las consecuencias de las bandas no va a estar por su disolución? Y, no, y con una visión inmediatista, sin un análisis que vea más allá de la curva, de que realmente son soluciones muy temporales, la de él. Pero esto se puede reproducir. Y ya en los resultados de las elecciones en Ecuador y en la característica de Noboa, está presente esa situación a partir de un cuadro que creó la derecha que desplaza a Correa. Incluso el traidor Lenín Moreno, el auge de las bandas armadas en pocos años, 7, 8 años, digamos 10, está Lazo y Lenín Moreno. Y ahora está intentando Noboa hacer Mira, aplicar la receta de no Bukele. puede haber tanta coincidencia, Claro. fenómenos que de repente coinciden. El crecimiento de esas bandas en Ecuador, sí, como tú señalas, en apenas 10 años, podríamos decir, surgió todas esas bandas. Ahora el nuevo presidente Noboa, de la ultraderecha, se le rebrota, se le va de control y quiere aplicar el mismo modelo de Bukele. Pero automáticamente aparece el ejército norteamericano para darle la ayuda y la asistencia en ese proceso. Hay sí una diferenciación en el modelo, porque este viene del empresariado directo, ¿no? Y de la concepción neoliberal apegada al endurecimiento del neoliberalismo y de los procesos privatizadores, como pasa con Milei en Argentina. En el caso de Bukele, la respuesta de él es mucho más hábil, porque tú no lo oyes hablar del tema de privatización ni nada de eso. No, esos son temas que él no toca. No, y eso indica que él maneja muy bien el tema del estado de ánimo, de la psicología de la población. Sí. De qué puede ser impactante y qué tiene que dejar a un lado, porque todos estos pueblos han vivido las consecuencias de las políticas neoliberales y han librado luchas muy, muy intensas y de grandes dimensiones contra el impacto empobrecedor, desnacionalizador de las políticas neoliberales. Pero habrá que ver qué es lo que va a hacer Bukele a partir de este nuevo periodo, ¿no? Porque él está anunciando, no ha dicho qué, claro, pero creando una cierta expectativa. Expectativa, sí. Bueno, pero mira, el caso, como te decía, de Ecuador, fíjate que automáticamente entre el ejército norteamericano y como parte de esas acciones, ya Noboa le ofreció las armas que tenían de la época soviética, que eso es para nutrir la guerra en Ucrania. ¿Y qué ha resultado? Automáticamente la reacción de Putin fue cancelar las importaciones de banano desde Ecuador, que eran muy significativas. Lo cual toca la propia empresa, el consorcio de Noboa. De Noboa. Que es heredero de un emporio bananero. Pero eso es un indicador de hasta dónde llega la mentalidad de las burguesías de América Latina, su
su carácter, su condición genuflexa frente al imperio. Claro. Igual que lo que está sucediendo en Europa. Ahora están desesperados. Están hablando de renegociar con Rusia el tema, ¿no? Porque no pueden sobrevivir. Imagínate, Alemania vivía de los recursos naturales baratos y con acceso seguro y cómodo de Rusia y sus exportaciones hacia China. Se rompe con Rusia y se estaban planteando romper con la China. Es una acción suicida. Por eso te digo, el nacionalismo que expresa Bukele es un nacionalismo, ¿qué te diría? Es un nacionalismo que galvaniza en la sociedad. Dice, somos un paisito pequeño, empobrecido, pero tenemos derecho a nosotros tomar nuestras decisiones. Nadie tiene que venirnos desde aquí, y se lo dice a la ONU. Y se pero lo dice no va a las las críticas fundamentales del nacionalismo. No habla de los recursos naturales, de quién no, nada de eso. Pero es un discurso de crear además un espíritu de orgullo nacional, de que somos pequeños, somos pobres. Domina pero esos podemos temas porque vencer. el origen de Bukele es la izquierda. Por eso él tiene ese dominio. Claro. Claro. Sí, él maneja ese discurso. Lo maneja y lo actualiza además. ¿No entiendes? Y lo adecua. Exacto. Entonces, su carrera es una carrera planificada, evidentemente. Él aprovechó la derechización del FMLN, los procesos de corrupción que se dieron en su gestión de gobiernos municipales, de gobierno central, para crear fuerza interna, debilitar al FMLN y lograr la presidencia. Entonces, desde la presidencia, tomar esos dos elementos. Que a propósito, yo creo que hay que hacer el elemento nacional solamente para hablar de esos aspectos de gobierno progresista que se corrompen, fuerzas de izquierda que se corrompen y además, ante la cercanía del poder. Y además, yo trataba ayer el tema de eso está dando lugar a unos movimientos pendulares en el que el progresismo alimenta a la extrema derecha y la extrema derecha tampoco logra estabilizar la situación y vuelve movimientos con la misma característica, sí, con los límites de ese progresismo, y ese círculo solo puede ser roto con una línea de profundización de los cambios y con un resurgimiento de una izquierda transformadora. Pero dejémoslo ahí, vamos a despedirnos, que esto está muy interesante, porque además ya está muy activa la resistencia interna en Colombia contra Petro. De eso hablamos ayer en el programa. Y nos vamos a despedir con un fuerte abrazo y gracias por tu presencia nuevamente aquí. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.